ya va a ser un sermón casi redundante, ¿ya? Pero casi nomás. Porque vamos a tomar un texto que tomamos la semana pasada, pero vamos a ver algunas, o más bien vamos a intensificar algunas ideas que yo temía no haberlas intensificado en su proporción justa. ¿Ok? Y voy a dar lectura yo desde el versículo 11 hasta el 16, y justamente estamos ahí viendo en Efesios cómo el Señor ha diseñado la iglesia. Hermanos míos, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que comprender cuando se trata de comprender la obra de Dios es que Dios ha diseñado toda su obra. Cuando Él creó el matrimonio, diseñó el matrimonio, ¿ya? De tal manera que tiene el varón ciertas particularidades dentro del matrimonio, la dama ciertas particularidades dentro del matrimonio. Él dio el diseño, o sea, no solamente creó algo, sino que le dio un diseño, ¿ya? Y todo lo que hizo, lo hizo con un propósito en ese sentido. Cuando diseñó la humanidad, la hizo con un propósito, con un diseño, la sociedad. Cuando Dios diseñó mi vida, mi cuerpo. Cuando Dios diseñó la iglesia, la diseñó eh, con un diseño particular. Y nosotros tenemos el desafío, hermanos míos, de descubrir cuál es el diseño de Dios de su iglesia. Y hermano mío, esto está más allá de nuestra percepción denominacional de cómo hacer iglesia, ¿ya? Obviamente, cada una de las denominaciones, incluso dentro de una denominación, cada iglesia local tendrá sus ciertas apreciaciones respecto de cómo entiende el diseño de Dios en la realidad de su iglesia local. A eso me refiero con que algunos tienen ciertos sistemas de gobierno, otros tienen otros sistemas de gobierno, qué sé yo, de la iglesia. Sin embargo, hay elementos dentro del diseño de Dios, de la iglesia, que todos los que somos creyentes debemos entender, comprender que son el diseño de Dios. Por ejemplo, una particularidad del diseño de Dios para su iglesia es que no existe otro fundamento que Jesucristo para la iglesia. Otro parte del diseño de Dios. La enseñanza de la iglesia debe estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Otra parte del diseño de Dios. Dios ha diseñado el cuerpo para que los miembros coexistan y se nutran entre sí. Eso vamos a ver hoy día más específicamente. Entonces, otra parte del diseño de Dios para la iglesia. La iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza, ¿ya? Y esa cabeza es Cristo. Entonces, varios elementos esenciales que son parte del diseño de Dios. Otro elemento esencial del diseño de la iglesia es que la iglesia está compuesta únicamente por creyentes en Cristo. Creyentes en Cristo. ¿Ok? Y voy a dar lectura, como dije, al verso 12 al 16. 11, perdón, al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La semana pasada vimos el sermón bajo el título Hasta que todos lleguemos, ¿cierto? Esta semana veremos este texto a la luz de este título, una iglesia al servicio de Cristo, una iglesia al servicio de Cristo. Y particularmente recapitulo un poco algo de lo que hemos estado viendo, de que la palabra del Señor, aquí el apóstol Pablo enseñándonos, nos dice en el verso 11 que Cristo mismo, note que Él es el sujeto en toda ahí la estructura gramatical. Cristo mismo es quien pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es decir, Cristo instala un liderazgo dentro de la iglesia, un liderazgo que tiene un propósito. Recuerde, todo diseño tiene un propósito. Entonces, el propósito de este liderazgo, o parte del propósito, por lo menos la parte que tiene relevancia en lo que Pablo está hablando, ¿de qué está hablando Pablo? Cómo se edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de este liderazgo que Cristo establece, dice el verso 12, es capacitar a los santos, perfeccionar a los santos. ¿Ya? Los pastores están ahí puestos por Cristo en las iglesias. Y ahí decimos, bueno, no entiendo, pastor, la palabra dice el que anhela obispado, o sea, el pastorado se anhela, o sea, es un anhelo personal. Por otra parte, dice la Biblia que es la iglesia la que debe instalar a sus pastores como sus pastores. Bueno, es verdad eso también, pero Cristo es, ¿cierto?, poniendo a sus pastores a través de los medios, como lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo opera Cristo? Cristo, cuando asciende a los cielos, asciende con un propósito. Y cuando establece la iglesia en este mundo para funcionar como la embajada de su reino en la tierra, Cristo establece parte de este diseño para nutrir él mismo a su iglesia. Entonces, él instala a los pastores en las iglesias. ¿Cómo los instala? Y ahí están las otras cosas que les mencioné ahora. Primero, él llama, ¿ya?, al ministerio, o pone un anhelo personal. Obviamente ese anhelo está siendo realidad en el corazón de esa persona, producto de la obra del Espíritu Santo, de la palabra, de muchas cosas, pero hay un anhelo personal en el individuo por involucrarse en el ministerio de la palabra. Amén. Porque debemos entender que principalmente el pastorado es un ministerio de la palabra, ¿ya? Por otra parte, no solo basta que este individuo anhele, porque yo recuerdo, por lo menos hace muchos años atrás, yo conocí a un jovencito de 13 años que estaba tan imbuido con las cosas del Señor que anhelaba ser pastor. Su sueño era ser pastor. Y con tristeza recuerdo que su familia se fue de la iglesia. Hoy en día, alguna vez he tenido un par de contactos con él, pero él está lejos del Señor y la verdad es que no quiere nada con el Señor. ¿Ya? Entonces, todos pudiéramos potencialmente sentir un anhelo de ser pastor. Pero no confundamos ese anhelo con que categóricamente Dios me está llamando al pastorado. Hay otros filtros que pasar. El otro filtro es que la iglesia, su iglesia local, reconozca en él su llamado y reconozca en él los dones que Dios ha puesto y reconozca en él, ¿cierto?, un liderazgo, ¿cierto?, para su iglesia. Liderazgo que obviamente está asociado a este trabajo de capacitar a los santos, de, como dice ahí, perfeccionar a los santos. Pero también hemos visto que este perfeccionamiento que los pastores hacen a los creyentes, a los miembros de la iglesia, esta capacitación
es esencialmente una capacitación con la palabra de Dios. ¿Ya? No, el pastor no está aquí para capacitarle en cafetería, en Excel, en todas esas cosas que pudiera, le voy a ayudar a tocar guitarra. No, ese tipo de capacitación no. La capacitación que el pastor realiza hacia su iglesia local está íntimamente ligada con el ministerio de la palabra. Enseñar la palabra. Y según lo que Pablo dice a Timoteo en su primera y segunda carta y a Tito en su carta, no solamente enseñar la palabra, sino que modelar la palabra. Sé ejemplo de los creyentes, dice. Entonces no es cosa fácil. No es cosa fácil. Lamentablemente, el pastorado en las iglesias ha sido un nicho para que cualquier individuo inescrupuloso pueda tomar ese tipo de cargos, porque de alguna manera ellos están, por ejemplo, anhelantes de poder, de influencia, de tantas cosas que son corrompidas, ¿cierto?, en el corazón y que les llevan incluso a anhelar ciertos cargos, ciertos ministerios. Hermanos, que el Señor nos libre de eso, porque no imagina usted el daño que hacen a la iglesia de Cristo, gente inescrupulosa que toma cargos en el pastorado sobre todo. Que el Señor nos libre de eso. Pero el pastor estaba orientado su función a capacitar a los miembros, porque según el texto que Pablo nos enseña aquí, son los miembros, versículo 12, los encargados de hacer la obra del ministerio. Y cuando los miembros, junto a los pastores, hacen todo lo que Dios les manda hacer, entonces la iglesia recibe su crecimiento en amor. Por lo tanto, es un excelente pasaje para comprender, por lo menos así, a grosso modo, cómo la iglesia de Cristo está diseñada para el crecimiento. Está diseñada para crecer. No malentienda, cuando habla de crecimiento, no está hablando esencialmente del crecimiento numérico. No es la intención del apóstol apuntar hacia allá. Del crecimiento que está hablando el apóstol es del crecimiento que dice ahí en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la frase clave, a un varón maduro, a un hombre maduro. Y la contraparte está ahí en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, lo que Dios quiere para ti y para mí es que ya dejemos de ser niños y avancemos hacia la madurez espiritual. Entonces, ¿cómo tú puedes caminar a paso firme hacia la madurez espiritual? Ahí está la receta. El trabajo del pastorado capacitando a los miembros, el trabajo de los miembros haciendo la obra del ministerio y el cuerpo recibiendo de esta manera el crecimiento para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuáles son las evidencias que hemos visto en otros sermones de que estamos creciendo o que estamos avanzando en este camino hacia la madurez? Bueno, una de las evidencias, dijimos ahí, era la estabilidad doctrinal, que ya los vientos de doctrina no nos mueven ya. Antes tomábamos hasta los fierros calientes, ¿cierto? ¿Ya? Alguien estaba poniendo oro en la muela y partíamos para allá. Alguien estaba empujando con su bastón y caminábamos para allá. Ya está el poder. No, ya no entendemos la vida cristiana así. Comprendemos la verdad de Dios, ya estamos maduros en eso. Ya los vientos de doctrina ya no nos tambalean. A veces como que nos pegan ahí un remesón, pero luego el Señor se encarga a través de un hermano, a través del pastor, de corregir nuestras convicciones y de aferrarnos a la palabra. Entonces, hermanos míos, una de las evidencias de que estamos caminando hacia la madurez es que vamos creciendo en nuestra estabilidad doctrinal. Y la otra evidencia es que, hermanos míos, estamos viviendo con los demás hermanos, ¿ya? Y hacia los demás hermanos estamos
andando o siguiendo, como dice el apóstol en el verso 15, la verdad en amor. Amén. Y hemos dicho que estos dos elementos son sumamente indispensables y no existe uno sin otro. Hermanos, la convivencia que debe haber en la iglesia local entre sus miembros es esta: seguir la verdad en amor. ¿Entiendes? Seguir la verdad en amor. Y como dijimos en esa oportunidad, no solamente seguir la verdad sin amor, porque alguien que toma la verdad y quiere aconsejar al otro sin amor, lo va a hacer pedazo. Y no solamente eso, sino que va a enorgullecerse su corazón porque, wow, yo lo sé y él no lo sabe. Pero hermanos míos, la verdad debe ir aparejada con el amor. Esos dos elementos forman parte vital de la comunión en la iglesia local, la verdad en amor. Porque la verdad sin amor, hermanos, destruye. Dicen los proverbios, hay palabras que son como golpes de espada. Pero también dicen los proverbios que hay palabras que son como medicina. Ahora, ¿de qué depende si mi palabra hacia otro hermano es un golpe de espada o algo que va a hacer bien? Depende de si hay amor o no hay amor en esas palabras. Es que yo lo digo, pastor, porque yo soy franco. Hermano, no se deje engañar. La franqueza hoy día es la justificación para la crueldad, para la falta de amor. Mira, no sé cómo te va a caer esto que te voy a decir, pero yo soy franco y te lo voy a decir así nomás. Hermano, nuestro Cristo jamás hizo eso. Hermano, cuando esa mujer merecía ser apiedrada, le dijo Cristo, ni yo te condeno, vete. ¿Y pasó por alto el pecado? No, vete y no peques más. No peques más. Una de las cosas que cautivaba sin duda a la gente en los tiempos de Cristo era su amor, sin transar la verdad. Ve y llama a tu esposo. Señor, no tengo esposo. Has dicho verdad esto, porque sé que 5, creo, maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu esposo. En esto ha sido clara, dicho la verdad. Pero ¿cómo se lo dijo? Con amor. Ahora, ¿actuó Cristo así con otros? Tal vez no. Cristo sabía manejar sus palabras dependiendo con quién estaba hablando y en qué contexto estaba hablando. Pero nosotros generalmente no tenemos a veces ese equilibrio. Ahora, ¿qué nos da ese equilibrio a nosotros, que no somos Cristo? Hermanos, seguir la verdad en amor. Por otro lado, tú no puedes plantear tu relación con los demás hermanos solamente por puro amor y sin verdad. Porque si tú pretendes no transar tu amor o tienes la imaginación de que tu amor, tu relación de amor con el otro va a ser afectada si le dices la verdad, también estás en un error. Porque si tu hermano en Cristo está en pecado y tú, por no perder su amistad y entendiendo mal el concepto del amor, tú no le dices nada, estás pecando también. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? No, yo no le voy a decir. Es Cristo quien nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Repréndele no significa, oye, ¿sabes qué? No, eso no es reprender, ¿ya? Ocupa ahí la palabra reprender, pero la palabra reprender ahí quiere significar confróntalo. Una confrontación a él, pero no una confrontación. No se ponga los guantes de box. No se arme con el sable de luz. ¿Ya? Sino que la idea de Cristo es: trata ese problema cara a cara con tu hermano, ve y repréndelo. Y note lo que agrega, ¿qué dice? Estando tú y él solos. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la idea de Cristo? Que ganes a tu hermano. ¿Y cómo lo ganas según eso? Con la verdad y con el amor. Porque con verdad, con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Esa es la receta, hermanos míos. Ahora, voy caminando hacia lo que vamos a hablar hoy día. Hermanos, estabilidad doctrinal, seguir la verdad en amor como iglesia de Cristo son los indicios de que estamos caminando a pie firme hacia la madurez espiritual. Pero lo que necesitamos comprender es que la iglesia de Cristo, la iglesia local, sus miembros son un conjunto de personas que Dios ha diseñado para hacerse crecer mutuamente. Por eso es que el concepto que nosotros debemos tener acerca de nuestra iglesia y de cualquier iglesia local es que una iglesia está o debe estar al servicio de Cristo, al servicio de Cristo. Hermanos, en innumerables ocasiones he podido escuchar a cristianos que en medio de algún conflicto con otro hermano dicen cosas como esta. ¿Sabe qué? Finalmente yo no estoy aquí por el hermano. Yo vengo por Cristo aquí. Ahora, lo que no sabe ese cristiano es que lo que dice no solo es una manifestación de su pecado de orgullo, sino que también es una absoluta aberración doctrinal y una muestra del equivocado concepto que muchos tienen acerca de servir a Cristo. Ya que la palabra de Dios, hermanos, en textos como el que acabamos de leer, en textos como este, nos enseña, hermano, claramente que servir a Cristo es servir a su iglesia. Servir a Cristo es servir a su iglesia. Es decir, si eres parte del cuerpo de Cristo, hermano, tu vida como miembro debe estar enfocada al servicio de Cristo. ¿Pero cómo? Sirviendo a su cuerpo, que es la iglesia. De esta manera debemos entender de qué manera la iglesia de Cristo está al servicio de Cristo. Es decir, si tu vida, o sea, si en tu mente, si en tu corazón estás con un pensamiento tan aberrante como el que acabo de decir, yo estoy aquí por el Señor. ¿Qué me importa lo que diga hermano José? No estoy aquí por él. Craso horror, casi herejía, hermano. Porque Cristo murió por su iglesia, no por ti solito. Uno de los desafíos nuestros, hermanos, sobre todo en este tiempo, es de comprender la iglesia como en su concepto colectivo. Es decir, no, yo soy parte de la iglesia somos nosotros. Sí, somos nosotros, eso es verdad, absolutamente las dos cosas son verdad. Pero tú comprendes que eres parte de algo que no estás solo en este mundo, que no vives solo tu vida cristiana, que tenemos no solamente relación unos con otros, sino que tenemos incumbencia unos con otros. ¿Qué se mete usted, hermano, en mi vida? Cristo le autorizó a ese hermano a meterse en tu vida, hermano. Cuenta con la autorización oficial. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si no estás dispuesto en tu corazón a asumir ese tipo de pensamiento, entonces quiere decir que no estás entendiendo qué significa ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Significa esto, pastor, que yo tengo que tolerar que todos se metan en mi vida? Momento, porque también hay una innumerable cantidad de principios y mandamientos que regulan el cómo yo debo involucrarme con el otro. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, ¿cierto? Considerándote como inferior que los demás. Mira al otro como superior a ti. Ve a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrar, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Toma esa actitud con el otro. Hay mandamientos y principios que Dios me dio que regulan el cómo yo me involucro con los demás. Amén. Y eso, hermano mío, debo entenderlo. Yo debo estar, incluso como pastor, preparado para que un día un hermano me diga, pastor, quiero hablar con usted.
me parece esto que está equivocado, ¿me entiende? La verdad en amor, la verdad en amor. Entonces, Cristo, hermano mío, la idea central de este texto, ¿de cuál texto? Del 16, de quien todo el cuerpo, este texto vamos a tomar hoy día, bien concertado y unido entre sí, note, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La idea central de esto es que Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es quien nutre y quien une al cuerpo. ¿Cómo? Desde la actividad de cada miembro. Es Cristo quien une y nutre a su iglesia. Cristo, hermanos míos, nos ha unido a nosotros como iglesia local. Es Cristo quien lo hizo. Para que cada uno de nosotros sirva a Cristo. Sí, pastor, yo quiero servir a Cristo. Pero ¿cómo es servir a Cristo? Sirviendo a los demás miembros. En amor. Me impresiona a veces lo reticentes que somos de ayudar a otro hermano, de asistir a otro hermano. Incluso lo veo en mi propia vida. De interesarme por otro hermano. Y eso obviamente es el producto de mi corrupto corazón, que ama la individualidad y le incomoda la colectividad, a menos que lo pasemos bien. Pero, hermano, nuestro corazón es así. Nuestro corazón, si dejamos que nuestro corazón tome las decisiones, como en Disney nos enseñan, ¿cierto? Hermano, seríamos un grupo lleno de egoístas, individualistas, y no pasaríamos a ser diferentes que una institución mundana. Pero, hermano, Cristo diseñó a la iglesia como algo sumamente especial. Y una de las cosas especiales que tiene la iglesia de Cristo es que Cristo se muestra en su iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto de Cristo ve la gente en esta iglesia? ¿Cuánto de Cristo ve la gente en nuestras propias vidas? No, sabe que fui allá y ni me saludaron. ¿Estamos mostrando a Cristo así? Estamos mostrando... No, muchas veces somos tan mundanos, y hablo de mundano, no que andemos como punk y escuchando heavy metal, no, mundano es nuestra actitud. Por ejemplo, nosotros somos a veces muy selectivos para hacer bien o no hacer bien, incluso dentro de la iglesia. No, al hermanito Juan sí, a él lo voy a ir a ayudar, pero al Dani, tengo que ir. Perdón, Dani, que siempre lo... Hay algunos hermanos que siempre son perjudicados cuando saco ejemplos. Entonces, hermano Darío, hermano Dani. Somos muy selectivos. ¿Y qué dice la palabra para regular eso? Que no debemos hacer acepción de personas. Nunca debe haber en nuestro corazón, al hermano Juan sí, al Dani no. No. Entonces, ve cómo Dios regula con su palabra, porque Dios ocupa su palabra para gobernar su iglesia y regula nuestra actitud de cómo podemos, entonces, cómo yo puedo, hermanos míos, relacionarme con gente que en el mundo no serían ni amigos. Somos tan diferentes, de hecho, nuestros intereses son tan distantes, entendemos las cosas tan distintas. ¿Cómo yo puedo relacionarme con esa gente que es parte del cuerpo de Cristo? Dios puso mandamientos y principios para regular aquello. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, prefiriéndoos los unos a los otros. Así como Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, una serie de cosas que me sacan de mi comodidad egoísta y me llevan a vivir como Cristo. Y eso es madurez.
Entonces, hermanos míos, servir a Cristo es servir a tu iglesia local. Veremos por lo menos dos puntos importantes en torno al versículo 16, ¿ya? No va a ser muy largo esto, pero quiero que sea un consomé, ¿ya? No tiene mucha carne, pero... Primero, Cristo nos ha unido y nos une como iglesia local. Es decir, Cristo no solamente nos unió allá, sino que nos une hoy. O sea, el ministerio de Cristo está activo en términos de mantener la cohesión de la iglesia. Hermano, si hay alguna razón por la cual tú debieras valorar el ser miembros de una iglesia local, es esta, porque Cristo mismo es quien une las vidas de cada uno de quienes componen el cuerpo de Cristo. Es decir, cada creyente está unido vitalmente a Cristo, pero a través de Cristo, cada creyente está unido también a los demás. Somos un cuerpo, dice la Biblia. Somos un cuerpo. Y a veces uno dice, no me gustan mis pies. Parte del cuerpo. Ame su pie mejor, o si no, el Señor lo puede quitar y ahí sí que va a echar de menos un pie. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, hermano, en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí. No, en la iglesia somos bien unidos. Sí, tenemos esa actitud de hacer todo en unidad. Hermano, no es tu actitud, es Cristo. No es mi actitud la que mantiene unida a la iglesia, hermano. No es tu actitud, es Cristo quien mantiene unida a su iglesia. Él merece la gloria por eso. Y si hay alguna iglesia que es súper unida, Cristo sea alabado. Cristo sea glorificado por eso. No nosotros. Nosotros muchas veces somos egoístas, individualistas, cómodos, pero Cristo es quien mantiene unido y bien concertado al cuerpo de Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero esté bien ensamblado y unido. Bien ensamblado y unido. Que no seamos, hermano mío, una iglesia de legos. ¿Cierto? Una iglesia de, linda quedó la iglesia, pero usted la bota y se desarman todos los legos. No, una iglesia bien unida y concertada es cuando la iglesia misma deja que Cristo ministre a sus vidas. Ahora, es muy interesante lo que Pablo dice aquí, que Cristo primordialmente obra esta unión, ¿cierto?, del cuerpo a través, dice, de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahora, ¿qué son las coyunturas? Bueno, en términos simples son las articulaciones del cuerpo, ¿ya? El codo, las muñecas, las coyunturas, las que permiten, ¿cierto?, que dos partes del cuerpo se unan en ese sentido. Ahora, viendo algunos datos acerca de las articulaciones, de las coyunturas, me sorprendí mucho. Y si bien es cierto, el apóstol Pablo no pretende aquí dar una clase de anatomía, no es su campo, pero sí ocupa bien la figura del cuerpo para representar a la iglesia. Esa es la idea. Lo que Pablo quiere decir a los efesios es, hermanos, la iglesia es como un cuerpo. Esa es la idea. ¿Qué son las coyunturas? Son las articulaciones del cuerpo. En el cuerpo humano, hermanos míos, las articulaciones son estructuras que conectan dos o más superficies óseas. ¿Ya? Conexión. Esa es la idea principal de la coyuntura, conexión. Facilitan, hermanos míos, los movimientos mecánicos. Aportan elasticidad y sirven de unión entre los huesos. Su función principal tiene que ver con la unión y la movilidad. De tal manera que cuando, ¿qué te pasó que andáis? No, la rodilla, no te imaginas.
Cuando está afectada una coyuntura, una articulación como la rodilla, hermano, eso se nota. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos cuando tenemos afectado el codo, el hombro y todo tipo de coyuntura? Hermano, no podemos vivir bien. Y se usa un concepto, nuestra calidad de vida se va, baja. A tal punto en algunos que se vuelven dependientes de otros. Hermano, eso pasa en la iglesia cuando las coyunturas no funcionan. Ahora, ¿qué son las coyunturas en la figura de Pablo? Tú y yo. Tú y yo. Ahora, lo importante es entender aquí que Cristo es el que da su crecimiento, da su unión a través de las coyunturas. Las funciones, hermanos, más importantes de las articulaciones son mantener unidos los huesos del esqueleto, facilitar el movimiento del cuerpo para poder caminar, para poder correr, sentarse, elaborar cosas con las manos, en cualquier actividad de este tipo. Hermano, no tiene usted idea lo importante que son las coyunturas. Yo no tengo mucha motricidad fina, ¿cierto? Pero hay algunos que, mira la flor que hice. ¿Cómo hizo eso? Las coyunturas, las articulaciones son tan preciosas como diseño de Dios que le llevaron ahí a hacer eso. Las articulaciones en conjunto con otros tejidos importantes permiten el movimiento del cuello, por ejemplo, las rodillas, los brazos, los hombros, todo. Y hermano mío, a diferencia de lo que nosotros podamos imaginar, dicen los estudios, ¿cierto? Obviamente estos son datos que busqué ahí, que el cuerpo humano está compuesto por 360 articulaciones. 360 articulaciones. También me atrae mucho la atención lo que es, por ejemplo, y me atrae mucho la atención porque una vez yo sufrí de esto, del nervio cubital, que pasa por aquí entre medio. Siempre me acuerdo porque el doctor me dijo, ¿ve ese huequito que tiene aquí? Que pasa una cosa por... Es el nervio, ese tiene afectado a usted. Y me dolía todo esto. O sea, es tendinitis. No es tendinitis, es un nervio cubital que está afectado. Ahora, el nervio cubital le da sensibilidad, bueno, nace por aquí en la cervical, ¿cierto? Creo por aquí, se viene por acá y pasa por las coyunturas de por acá del codo, perdón. Pasa por las coyunturas de acá y llega hasta por acá. ¿Y saben lo que hace el nervio cubital? Le da movimiento a este dedo y a este. Y eso no. Y no sabe lo importante que es eso. No sabe lo importante que es un dedo meñique, un dedo pulgar. Nosotros muchas veces no valoramos nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y muchas veces extrapolamos este sentir, esta actitud hacia la iglesia de Cristo. Que no solemos valorar al otro hermano como miembro del cuerpo de Cristo. Y tal como muchas veces desconocemos la maravillosa obra que hace el nervio cubital en nuestro cuerpo, así desconocemos muchas veces la maravillosa obra que puede hacer un hermano en tu vida. Lo útil que puede hacer el ministerio de un hermano en tu vida. Hermano, esta labor del nervio cubital no sería posible si no existieran las articulaciones, las coyunturas que unen nuestros brazos y manos. Porque por ahí transita este nervio. Por ahí llega la información. ¿Y sabe de dónde viene toda la información? De la cabeza. Si quiero dar vuelta a esta página con el dedo meñique, ahí el nervio cubital actuó. Y mi cerebro le está diciendo qué hacer. Y también yo detecto con el tacto, ¿cierto? Si esto es áspero, liso, y toda esa información va a la cabeza, en la cabeza la comandante. Y eso es lo que quiere dar a entender Pablo. Nosotros somos un cuerpo que inevitablemente está interconectado. Independientemente de tu actitud hacia los demás, hermano, tú eres parte de este cuerpo, si eres miembro de la Iglesia de Cristo. Hermanos, de la misma manera en que el cuerpo trabaja sistémicamente en virtud de lo que la cabeza ordena,
en un contexto de armonía y cohesión, asimismo la iglesia de Cristo está diseñada para funcionar como un cuerpo, en virtud de lo cual nos ordena la cabeza, que es Cristo, quien además cohesiona y nutre este cuerpo de creyentes a través de su obra en nosotros y a través de nosotros. Esta dinámica es mostrada por el apóstol también en 1 Corintios 12, cuando dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el provecho del otro. Entonces, ¿para qué sirve mi ministerio, mi don? Para otro, no para mí. No es para mí, es para el bien común, dice el apóstol. Verso 11, el capítulo 12, 1 Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente, ojo, individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, el Espíritu Santo distribuye dones a cada uno individualmente. ¿Para qué? Para que todos en su funcionamiento le provean de crecimiento al otro. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice el apóstol, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces, hermano mío, así como el cuerpo está constituido por muchos miembros que deben trabajar juntos para crecer. Algunos de ustedes seguramente ha sufrido cuando uno de los componentes de su cuerpo ha estado fallando. De repente falla la vesícula, como la hermana Valeria, ¿cierto? De repente falla una articulación, como mi hermana Eliana. ¿Ya? Algo falla. ¿Y qué pasa? Decimos, no, si en la rodilla nomás, lo demás no me duele. No, usted tiene que estar en cama. ¿Y por qué todo el cuerpo se va a la cama? Porque el dolor está ahí, en el cuerpo. No podemos sacarnos la rodilla y dejarla reposando y nosotros salir. No, ¿y por qué? Porque somos un cuerpo. Hermano, esa es la idea de la iglesia de Cristo. Y esa es la idea que tú y yo debemos tener de la iglesia local. Todos nos necesitamos. Por eso que el apóstol más abajo dice en 1 Corintios, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿y dónde estaría el oído? Dice el apóstol. Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Hermano, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y cada función, sea muy visible o muy anónima, cada función, hermano mío, es trascendental para el crecimiento del cuerpo. Sigue diciendo el apóstol en Corintios, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Por qué el Señor me hizo hacer esto que hago? A Él le agradó. Por eso es que la analogía la ocupa bien el apóstol Pablo. Dice, el pie no puede decir, pucha, no soy ojo, qué lamentable, yo siempre quise ser ojo. Él no dice, ¿estás feliz ahí? Y tú trata de obligar, hermano mío, a que el pie vea. No va a ver porque no es ojo. Porque tiene su función. Esa es la analogía que quiere introducir el apóstol en nuestros corazones. El comentarista Hendrickson al respecto dice, como cabeza, Cristo hace que su cuerpo, la iglesia, viva y crezca.
Es Cristo quien hace que su iglesia viva y crezca. Y Cristo hace que la iglesia esté bien ajustada y unida por la cohesión de estas coyunturas que somos tú y yo. Colosenses dice, la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos míos, este texto es sumamente importante. Aprendemos las siguientes cosas del texto de Colosenses. Primero, Cristo como cabeza es la fuente de la unidad y la nutrición del cuerpo. Él nos une, pero Él nos usa para esa unión. Él nos nutre, pero Él nos usa para nutrirnos. Por eso es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿cierto? La cabeza da el crecimiento y la unidad. Hermano, cuando habla de cabeza acerca de Cristo, esto está hablando en su función orgánica y en su función de gobierno. Cristo es la cabeza orgánicamente, es decir, todas las órdenes que obedece el cuerpo vienen de la cabeza. ¿Ya? Mi brazo, mi mano funciona en virtud de lo que la cabeza le dice que haga. Esa es la idea. Es una función orgánica. Pero también tiene que ver con el gobierno, hermanos míos. En el gobierno, cuando alguien quiere aprender del gobierno de la iglesia, nunca debe olvidar esta premisa. Que el gobernante de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia. Todos nosotros, todos los demás, pastores incluidos, somos parte del cuerpo. Hay una sola cabeza. Amén. Hay una sola cabeza. Y ese es Cristo. Otra cosa importante que aprendemos en este versículo, Cristo como cabeza provee esta unidad y nutrición a través de medios que Pablo llama coyunturas y ligamentos. Estas coyunturas y ligamentos son los miembros del cuerpo, los creyentes, nosotros. El cuerpo, hermanos míos, crece con la función que cumple cada miembro. No es el miembro que produce el crecimiento, como dice Colosenses 2:19, sino que el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Es Dios quien da el crecimiento, pero nos usa, eso es lo precioso. Te usa a ti, me usa a mí. Hay un precioso ejemplo en 2 Corintios capítulo 1, que dice que Pablo, bueno, no voy a, en buen chileno no voy a carrilearme con eso, voy a leerlo mejor. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 1, un precioso pasaje que nos habla del consuelo y las pruebas. Dice lo siguiente: pero si somos atribulados, dice el verso 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Ya? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, el verso 5 me faltó leer ahí. Perdón, el verso 4. El cual nos consuela, hablando del Dios de consolación, el cual nos consuela, ¿en qué? ¿Ha pasado tribulación esta semana? Hermano, Dios está consolado. Dios está consolado. ¿Vino un ángel a consolarte? No, a través de su palabra, a través de algún hermano. Dice, para que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos consuela en todo? Para que podamos también, ¿qué? Nosotros. ¿Por qué Dios me consuela en mi tribulación? Hermano, para que tú, que hemos pasado esa tribulación y hemos sido consolados por el Señor, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo lo hago, pastor? Ahí dice Pablo, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Hermano, Dios te usa y Dios quiere usarte y Dios va a usarte. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿O estás viviendo como estos hermanos islas que llegan tarde para no saludar a nadie y se van temprano para no despedirse de nadie? Y que parece que todos lo conocen, pero nadie lo conoce.
son realmente personas extrañas en la iglesia. No, hermano, esa no es la realidad de un hijo de Dios. La iglesia de Cristo ha sido diseñada como un cuerpo. Hendrickson dice lo siguiente también acerca de esto. Es a Cristo a quien toda la iglesia debe su crecimiento, tal como el cuerpo humano, al hallarse debidamente sustentado y unido, experimenta un crecimiento normal, así también la iglesia. Cuando cada uno de sus miembros sustenta y mantiene contacto con los demás, y sobre todo con Cristo, entonces podrá, bajo la providencia de Cristo, avanzar de gloria en gloria en su vida. Y esto es la clave del crecimiento. Cristo, hermanos míos, nutre nuestras vidas para servir a la iglesia. El énfasis del texto de Efesios es que la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Y es Cristo quien une a la iglesia y la nutre. Hay un comentarista, Marcus Barth, que lo cita también, otro comentarista, dice, este texto presenta claramente la idea de que Cristo está obrando, arreglando y uniendo todo el cuerpo. Lo alimenta a través de cada contacto, según las necesidades de cada parte en particular. Capacita al cuerpo, a ti y a mí, para que crezca por sí mismo, a fin de que se edifique en amor. Este texto nos enseña claramente que Cristo, hermano, es quien provee la unidad, el crecimiento, pero no debemos olvidar una cosa. Él lo hace a través de cada miembro, a través de ti y de mí. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de nosotros. Cristo no solo es quien gobierna la iglesia, sino que también es quien nutre a través de su ministerio a cada uno de los creyentes. Warren Wiersbe, un comentarista, también dice lo siguiente: nos damos cuenta de que como miembros de un solo cuerpo y un cuerpo local de creyentes, nos pertenecemos unos a otros, dice. Nos afectamos unos a otros y nos necesitamos unos a otros. Cada creyente, no importa cuán insignificante pueda parecer, tiene un ministerio hacia los otros. El cuerpo crece a medida de que los miembros crecen. Y los miembros crecen a medida que se alimenten con la palabra y se sirven los unos a los otros. Esa es la manera de crecer. Hermanos míos, esto nos lleva a entender una verdad práctica sumamente relevante y que puede revolucionar tal vez nuestra manera de entender la iglesia. La obra que Cristo está haciendo en ti a través del ministerio del Espíritu Santo, la palabra, las pruebas, lo que sea. La obra que Cristo está haciendo en ti no solo tiene como objetivo tu propio bienestar espiritual, sino que el propósito es también obrar en ti para obrar en otros también a través de ti. Es así como somos participantes del crecimiento que da Dios a su iglesia. Hermano, ¿estás consciente de tu labor en la iglesia? ¿Estás consciente del precioso lugar en que Dios te ha puesto? ¿Estás consciente del privilegio de ser parte de lo que Cristo hace en este mundo, sirviendo a los demás? ¿Entiendes que te debes a los demás creyentes? ¿Comprendes que no eres un mero consumidor, sino que eres un siervo al servicio del cuerpo de Cristo? Abandona esa actitud individualista. Bota tu credencial de jefatura y ponte el delantal de servicio. Porque todos somos siervos. Hemos sido salvados para servir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Desecha esa idea de que yo no estoy aquí por los demás, yo estoy aquí por Cristo. Eso es falso, hermano. Eso es una herejía. Esa idea es una contradicción al Evangelio, es una aberración doctrinal de la cual tienes que arrepentirte. Hermano, tú estás aquí por Cristo y estar por Cristo es estar para los demás. Y ese es el diseño de la iglesia de Cristo.
un solo cuerpo, en donde todos, cumpliendo la función que Él nos ha dado dentro del cuerpo, crezcamos. Y dice creciendo en amor, porque sin amor, hermano mío, la iglesia no crece. No es la teología la que hace crecer meramente a la iglesia, es el amor con la verdad, juntos. La verdad en amor, la verdad en amor. Hermanos míos, espero que el Señor ponga en nuestros corazones esta verdad y que mueva nuestros corazones hacia vivir esta verdad. Cristo edifica su iglesia a través de sus miembros. Y una iglesia local debe convertirse en lo que es una iglesia al servicio de Cristo. Hermano, ¿estamos al servicio de Cristo? ¿Estás tú al servicio de Cristo? Espero que el Señor te ayude a cambiar tu actitud si hasta ahora no lo has estado. Pero, hermano mío, es un privilegio servir a Cristo en su iglesia. Aprovechalo. Aprovecha de servir a Cristo en amor. Aprovecha de servir a otros. Aprovecha de crecer en esto. Aprovecha de matar tu individualismo, ¿cierto? A punta de servicio. ¿Cómo puedes matar tu individualismo? Sirve. ¿Cómo puedo descubrir mi don? Sirve. ¿Cómo puedo ayudar a otros? Sirve. Estamos sirviendo aquí al Señor. Y vuelvo a repetir, servir al Señor no significa hacer algo el domingo. No, yo sirvo al Señor, arreglo el micrófono. No lo entiendas así. ¿Por qué, pastor? Hermano, por una cosa bien simple. En el tiempo del apóstol Pablo no había micrófono. Y no había esto. Los hermanos se juntaban en las casas, sin micrófono, sin himnario. Entonces tú tienes que preguntar, ¿y qué era entonces para ellos servir a Cristo? ¿Era barrer el templo? No, no había templo. ¿Ver el audio? No, no había audio. ¿Es importante hacer eso? Absolutamente. Y eso es servir a Cristo también. Pero quiero que entiendas que no es un mero activismo. No es ponerte a hacer cosas en la iglesia. Es responder en tu corazón la pregunta, ¿de qué soy útil yo en la vida de mi hermano? De poco, entonces voy a aprender más. Entonces voy a crecer más. Para que yo cada día crezca en mi utilidad hacia otro. O si estás en la otra posición, pero pastor, ¿qué voy a servir yo a mi hermano? Yo no soy nadie. Gloria al Señor que entiende esa verdad, porque hay muchos cristianos que no entienden que no son nadie. No, sí, en nuestra propia dignidad, hermanos, somos... Pablo lo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, nosotros en las manos de Cristo podemos ser instrumentos, ¿cierto? Para el bien de otros, Hermano, Cristo quiere trabajar a través de ti, no solamente en ti. Ven, y espero que el Señor cambie nuestros corazones al respecto. Oremos.